El 15 de febrero, el señor Lyndon LaRouche, en una videoconferencia internacional, presentó el argumento de que el mundo, empezando con Estados Unidos, enfrenta una situación de Glass-Steagall o muerte, Glass-Steagall o genocidio, que estamos en una circunstancia donde se ha desatado una hiperinflación totalmente desbocada que está creando las circunstancias en que o se aplica la famosa ley Glass-Steagall de Franklin Delano Roosevelt de 1933 para separar la banca entre la banca comercial productiva por un lado y la banca especulativa, la banca de inversión por otro lado, y que se puede dejar hundir. Y si no se hace esa separación absoluta, que el mundo está entrando a una fase de una explosión hiperinflacionaria junto con una austeridad horrenda que significa nada menos que muerte y genocidio para todas las poblaciones del mundo. LaRouche abundó de que el plan programático de la oligarquía financiera internacional con centro en Londres, el Imperio Británico, era ante esta hiperinflación, reconociendo que es absolutamente imposible a estas alturas mantener esa burbuja especulativa, hacer un intercambio de los instrumentos financieros existentes, de la moneda existente, dejando que eso se hunda, se devalúe por completo y sustituyéndolo con una moneda nueva bajo control de ellos, que se otorgaría a manera de préstamos y créditos y demás, única y exclusivamente a la gente selecta de esa oligarquía financiera internacional, y que el resto del mundo, que la población del mundo, que se mueran. Y esa alternativa ante esta disyuntiva que enfrentamos hoy, de Glass-Steagall o muerte y genocidio, es exactamente lo que nos enfrenta. Mi interés hoy es presentarles una parte de la documentación contundente, a nuestro parecer, de la bomba explosiva, de la presión explosiva de la hiperinflación que se ha generado dentro del aparato financiero internacional, que está pronto a estallar y expresarse en los mismos precios al consumidor. Ahora, este tema de la hiperinflación es algo que ya está exigiendo una respuesta y obteniendo atención por parte de los mismos principales grupos financieros internacionales. A principios de febrero, es más, justo los mismos días en que se reunía la Comisión Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se reunió el 29 y el 30 de enero, salió publicado un artículo de Bill Gross. Bill Gross es uno de los directores, de los ejecutivos de la compañía más grande de compraventas de bonos a nivel mundial. La compañía se llama PIMCO. Y Gross publicó un artículo con el título de Supernova Crediticia, donde él presenta la documentación a su manera de que estamos en una situación donde el aparato financiero está exigiendo cada vez más de otros instrumentos financieros, de aumentos de crédito, para mantener este incendio como del de una supernova, y que se está autoconsumiendo en el proceso. Ahora, tenemos aquí lo que el propio Gross presentó en su artículo de la supernova crediticia. Y esta es una curva interesante que demuestra el aumento de la deuda de Estados Unidos en cuanto al crédito de los hogares, la deuda de las corporaciones y del gobierno mismo. Y como se puede ver aquí, aumenta del 1975, donde estaba en unos 3 billones de dólares más o menos, hasta la fecha, 2012, está en más del 55, 56. Ahora, lo que señala Gross, y es correcto hasta donde llega, es que la relación entre esta emisión de crédito por dólar de Producto Interno Bruto está aumentando. La manera en que lo dice Gross, dice, bueno, antes se requerían, en el 75, $4 de crédito para producir $1 del Producto Interno Bruto. Ahora,
Eso de producir es otra cosa con la que no estoy de acuerdo, porque no es que esa deuda produzca el aumento del PIB, pero de todas maneras existe esa proporción. Esa proporción ha aumentado, nos señala Gross, hasta la fecha, donde ahora se requieren $20 de crédito por cada dólar de PIB. Y Gross señala que esto indica que estamos ante una explosión financiera y una explosión inflacionaria además, que toma la forma de una supernova crediticia. Todo bien. Sin embargo, lo que nos está presentando Gross es realmente solamente la punta del iceberg. Es un reflejo parcial nada más del problema verdadero que tenemos. Porque si vemos la realidad de la situación de los instrumentos financieros, el propio Gross nos dice en su artículo, en una pequeña nota al pie de la página, que el cálculo que él usa de la deuda excluye de consideración lo que él llama el shadow debt, es decir, la deuda fantasma o la deuda de la sombra, que en realidad son los derivados financieros, todos los agregados financieros, que es pura especulación, que no está contabilizado directamente en la deuda oficial. Ahora, él mismo dice que eso en el 75 era casi 10 veces más grande que la deuda oficial. Pero si vemos esta gráfica que nosotros hemos producido sobre la hiperinflación desbocada, tenemos 3 curvas. La curva de abajo, la negra, que seguramente ni pueden ver, es una curva que es horizontal, que es el Producto Interno Bruto. La siguiente curva de la deuda de Estados Unidos, que está en azul y tampoco se ve muy claramente porque en términos relativos no aumenta tanto. Pero aquí eso nos indica que la relación de dólares de deuda nueva por dólar del PIB ha aumentado, como nos dice Gross, aquí del 85 hasta el 2012, ha aumentado en un factor de 5, donde antes se requerían 4 por dólar del PIB, ahora se requiere 20, que es un aumento del 500%. Sin embargo, si tomamos en consideración lo que en realidad está ocurriendo con los agregados financieros, en particular los derivados financieros, vemos en la curva roja superior, si tomamos todos los agregados financieros, podemos ver que éstas han aumentado a tal grado de que si antes se requerían, por ejemplo, $10 de los agregados financieros totales por dólar del PIB, ahora se requieren 500. Y lo más importante aquí es que esa proporción de agregados financieros respecto al PIB ha crecido mucho más rápidamente que la proporción de la deuda simple comparado con el PIB. Es más, ha aumentado 10 veces más rápido por una orden de magnitud. Entonces, el problema que tenemos no es de una supernova crediticia. Lo que tenemos en realidad es una supernova crediticia al cuadrado. Y podemos ver aquí también en esta gráfica que cuando se revoca la ley Glass-Steagall en 1999 es cuando se abren las puertas de par en par para todo este proceso y realmente se desboca por completo este aspecto de los agregados financieros. Ahora, el aspecto más grande, el componente más grande de todos los agregados financieros no es la deuda. Como podemos ver aquí en esta gráfica que desarrollamos nosotros en el 2005, esto va nada más hasta el 2005, pueden ver ustedes que la parte grande, la parte mucho más grande de todos los agregados financieros son los derivados, que es la parte en rojo. Las bolsas de valores, sí, mucha especulación, pero no es nada comparado con los derivados. También la deuda, aquí en verde se ve la deuda de todos los países del mundo, todas las corporaciones, todos los hogares, pero es muy pequeño comparado a los derivados financieros. Y aquí en el 2005 el total de los agregados financieros sumaba aproximadamente $1,000 billones, pero hoy seguramente es como 50% más grande. No se sabe, en realidad la cantidad es insignificativa, la cantidad porque es un número que no se puede cuantificar y no se sabe a ciencia cierta el tamaño de esta montaña completa de agregados especulativos.
Ahora, la gente muy a menudo nos pregunta, ¿y qué son los derivados financieros? Bueno, es una muy buena pregunta, porque por más complejas que son las fórmulas matemáticas que se utilizan para inventar este cáncer especulativo, la verdad es muy simple. Un derivado financiero es un mecanismo para encubrir una pérdida. Es como una persona que va a Las Vegas y está jugando a la ruleta o lo que sea y está perdiendo. Para no tener que pagar, dice, no, vamos a apostar de nuevo. Esa segunda apuesta, y la tercera y la cuarta, son derivados financieros. Simplemente es una manera de encubrir la pérdida que ya existe en el sistema económico. Entonces se va creando una montaña de derivados que encubren préstamos previos y anteriores. Es como el adicto a los juegos de azar que dice, que está perdiendo en Las Vegas y dice, no, juguemos de nuevo, todo o nada, todo o nada. Y pierde de nuevo y dice, no, todo o nada, todo o nada. Los derivados financieros son los todo o nada de la economía imperial británica. Y esa es la realidad de la situación que estamos enfrentando hoy día. Ahora, hablemos un momento de la inflación como tal, porque todas las definiciones oficiales de la inflación no tienen nada que ver con la realidad. Si uno estudia economía, en todas las facultades, en cualquier país del mundo, casi sin excepción, nos dicen cualquier cantidad de tonterías de definiciones sobre inflación, que tiene que ver que hay demasiado dinero correteando detrás de mercancías insuficientes o cosas por el estilo. Pero eso no es así. Lo que pasa es que se ha generado una burbuja especulativa en los agregados financieros que funciona como una olla express. Es decir, hay presión tremenda que está creciendo dentro de esta olla de vapor. Parte de esa presión se empieza a filtrar, es como una fuga, ¿no? Y se empieza a filtrar y se expresa en los precios de las mercancías o de los bienes al consumidor. Y es cierto, eso es algo que existe y es grave. Por ejemplo, bajo el gobierno de Obama, títere total del Imperio Británico, no solamente han tenido rescates bancarios tras rescates bancarios, sino que la inflación ha aumentado tremendamente. Por ejemplo, el precio de la gasolina en Estados Unidos se ha duplicado. Es 2 veces de lo que era cuando Obama entró a la Casa Blanca. Lo mismo la situación de los alimentos, tenemos una situación grave de inflación, pero esto no es nada comparado a lo que va a estallar cuando esta olla express ya no pueda contener toda la presión financiera que se está creando dentro. Ahora, la única manera verdaderamente de entender este problema de la hiperinflación es echar mano de una gráfica pedagógica desarrollada por Lyndon LaRouche hace casi 2 décadas. Y en cierto sentido, pues mucha gente comentó que el artículo de Bill Gross y las gráficas como causaron una gran conmoción y un shock total, como es posible. Pero realmente lo único asombroso de lo que presentó Gross es que haya causado asombro. Porque Lyndon LaRouche viene diciendo esto y explicándolo con precisión desde hace casi 2 décadas. Y tenemos aquí la famosa triple curva de Lyndon LaRouche, que él desarrolló como método pedagógico en el 95 y que presentó en una conferencia en el Vaticano en ese año. Ahora, lo que tenemos aquí son 3 curvas, pero lo más importante aquí es que tienen que entender que estamos hablando de un solo proceso donde hay una relación entre 3 expresiones diferentes y que, por cierto, tienen métricas o mediciones diferentes. Las 2 curvas superiores, en cierto sentido, son más accesibles para que la gente los entienda. Estamos hablando en amarillo, los agregados financieros, que es más o menos lo que vimos hace un momento, que tiene un crecimiento hiperbólico, y luego los agregados monetarios, que es la emisión de dinero, o la emisión cuantitativa como tal, que también sube de manera hiperbólica. Ahora, ojo, aquí estamos midiendo no a números absolutos, sino
un ritmo de cambio, es decir, el ritmo del aumento. Y como pueden ver, el ritmo de aumento aumenta. Ahora, la tercera curva es cuando entra la parte interesante de la evaluación de la Roush. Porque la tercera curva, la verde, que va para abajo, es la producción físico-económica. Ahora, esto no tiene nada que ver con Producto Interno Bruto. Y es más, la idea de que se puede medir una economía con cualquier medida monetaria, menos la del Producto Interno Bruto, es un error craso en economía. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha dicho, y lo ha dicho en público y lo ha dicho por escrito, que es necesario contabilizar dentro del Producto Interno Bruto la producción del narcotráfico. Ahora, el Producto Interno Bruto tiene cualquier cantidad de cosas que no tienen valor real para la producción. Para lo que es el contador clásico o los criminales del Fondo Monetario Internacional que promueven de esta manera las drogas, cualquier cosa que se venda, es decir, donde haya demanda efectiva, tiene valor. Y claro, si en una economía se venden las drogas o se venden cosas que no tienen valor alguno, eso hay que contabilizarlo dentro del PIB. Y por lo tanto el PIB tiene cosas que absolutamente no tienen valor, que son destructivos, como lo es, por ejemplo, el narcotráfico, o también, digámoslo, el salario de economistas, que hasta es menos productivo, más destructivo que el mismo narcotráfico. Al fin y al cabo, ellos son los que justifican las drogas. Entonces el PIB absolutamente no es una medida de la economía física. Además, porque en su aspecto axiomático, simplemente es una medición monetaria que no cambia la unidad de medición de fase en fase. Pero el punto fundamental de la economía física, como ha desarrollado esta ciencia Lyndon LaRouche, son que el valor se produce, el valor real es producto de los aumentos de los poderes productivos de la fuerza laboral. Es decir, son los avances en ciencia, en tecnología, en creatividad, en cultura clásica, en la ciencia necesaria para que la tecnología del hombre avance, para que siempre podamos producir más con menos y que se produzcan aquellas cosas que van a mantener la capacidad de una población productiva creciente, donde especialmente los jóvenes van a estar produciendo a un nivel superior, con tecnología superior, con ciencia superior y con cultura clásica superior a la que había existido en la fase previa. Entonces, la unidad de medición de la economía física es algo que cambia, porque lo que se cambia con la tecnología y la ciencia es precisamente ese poder productivo de la fuerza laboral. Entonces no tenemos una unidad métrica constante, ni puede haber en una economía física en crecimiento, porque los parámetros de una economía exitosa constantemente cambian. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso físico-económico donde la creatividad es la fuerza motriz de la economía. Y lo que ha pasado, como lo señaló Lyndon LaRouche en este diagrama, que tiene ya 20 años de existencia, es la manera en que un solo proceso genera un cáncer especulativo por un lado, un desplome del aspecto físico-económico de la economía, y es esa combinación que genera precisamente la hiperinflación desbocada, cosa que está ocurriendo hoy día, donde los poderes productivos del trabajo se han reducido y por lo tanto no se ha producido lo que es fundamental en cualquier economía, un aumento de la densidad de flujo energético de la economía, donde la fuerza laboral utiliza fuentes de energía o fuentes de poder cada vez más densas en su flujo para maximizar en la economía el impacto que tiene ese desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la energía nuclear comparado con simplemente energía solar o otras tonterías anticientíficas. Esa idea de aumentos de la densidad de flujo energético, contrario a las locuras anticientíficas que nos dicen los verdes, es lo que nos explica, junto con la expansión del cáncer, este proceso explosivo que tenemos ya acumulándose dentro del sistema
financiero. Ahora, pero el problema es peor todavía, porque si vemos lo que ha pasado bajo el gobierno de Obama y por insistencia de los británicos, con la política de los rescates bancarios, tenemos un desastre peor todavía. Porque lo que ha pasado con Obama y con el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra y ahora con el Banco de Japón, es que han dicho, no, lo que tenemos que hacer es rescatar los bancos con una emisión cuantitativa o una flexibilización cuantitativa, también le llaman, para emitir más dinero y rescates bancarios para que los pobrecitos bancos tengan un poco más de dinero. ¿Para qué? Para que puedan prestar dinero para la economía y todo va a salir bien. ¿Correcto? Falso. Porque lo que ha ocurrido en los 5 años de Obama, desde el 2008 hasta cerrando el 2012, es que la emisión cuantitativa, es decir, el dinero fabricado por la Reserva Federal con la maquinita, que ahora ya no es de impresión de billetes, sino que es dinero digital, pero igual de canceroso, han emitido 2.500.000.000.000 de dólares de dinero nuevo. Ahora, este no es todo el rescate financiero es 10 veces más grande, pero esta es la parte simplemente de emisión cuantitativa nueva que está en la economía, pero está en el sector bancario. Ahora, es cierto que eso resultó en un aumento de los depósitos bancarios en este mismo periodo de 1.700.000.000.000 más o menos. ¿Y eso se tradujo en más préstamos a la economía? En absoluto. Se tradujo en una reducción de los préstamos bancarios, que bajaron en este periodo, estos mismos 5 años bajo Obama, se redujeron en $1 billón. Entonces, es exactamente lo opuesto a las mentiras que nos dijeron. Aquí se emitió para darle de comer al cáncer. Nada para la economía productiva. Es más, hubo una reducción de los préstamos bancarios. Ahora, y eso aún no refleja la realidad de lo que está pasando, porque esa cifra de préstamos bancarios incluye también préstamos que son especulativos. Hablando honestamente, estamos hablando, incluido en eso, son préstamos interbancarios y también préstamos para especulación en hipotecas y cosas por el estilo. Y podríamos estimar más o menos que la mitad de esos préstamos bancarios podrían ser productivos. Entonces, el proceso real ha sido mucho peor todavía de lo que está pasando ahí. Entonces, lo que vemos es que hay una situación donde se ha alimentado al cáncer y se está destruyendo al tejido sano de la economía. Y la explosión hiperinflacionaria de los agregados financieros, el crecimiento de ese cáncer especulativo, ha creado una bomba con una carga explosiva inimaginable. Y claro, algo de eso lo vemos en los precios al consumidor, pero esa es la parte pequeña. Lo que aparece a la vista no es la totalidad de la situación. No hay que creer que la certeza sensorial nos dice lo que realmente pasa. Lo que percibimos no es todo lo que está ahí afuera, como lo debieron haber sabido los que estaban en el Titanic, que murieron y se hundieron por lo que no vieron, no por lo que vieron. Y estamos en una situación parecida hoy. Ahora, hay varias maneras de entender y tener una idea de este proceso físico-económico, de la tercera curva de LaRouche. Pero en cierto sentido, la mejor manera de tener un reflejo de eso es en la fuerza laboral misma. Porque en una economía sana, una fuerza laboral está siempre aumentando su poder productivo con tecnologías nuevas. Pero lo que está pasando, si vemos una situación como la de España, y la situación de Grecia es igual o peor. En Grecia hoy día el 62% de la población joven, de la fuerza laboral joven, es decir, entre 16 y 25 años de edad, no tienen trabajo, están desempleados. Y lo mismo pasa en España. Vemos aquí una situación donde el desempleo total ha crecido del 2005 hasta la fecha a más del 26%. Pero el desempleo entre jóvenes
estaba en más de 50% cerrando el 2012 y se espera que llegue al 60% de la población. Ahora, piensen un segundo. Yo les pregunto, cuando hay una población donde los jóvenes no solamente no tienen empleo, no hay futuro, no hay posibilidad ni de trabajar. Dejemos a un lado la cuestión de un trabajo productivo y con tecnología creciente. No pueden trabajar. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que hizo Adolfo Hitler en los campos de concentración? También con respaldo del Imperio Británico, que lo colocaron en el poder. No hay diferencia sistemática entre lo uno y lo otro. Esto es genocidio. Llamémoslo por su nombre correcto. Porque cualquier nación, cualquier economía, cualquier población donde casi 2/3 de sus jóvenes están desempleados, es una economía que está siendo asesinada. Ahora, hay quienes dicen, este es otro fracaso del Fondo Monetario Internacional. Fracasaron aquí, fracasaron allá. Y el propio Fondo Monetario hasta tiene el atrevimiento y la hipocresía de decir, cometimos un error, no sabíamos que iba a producir este resultado. Y luego dan media vuelta y hacen lo mismo de nuevo. Bueno, para quienes dicen que este es un fracaso del Fondo Monetario, yo digo no. Este no es un fracaso, es un éxito total. Porque la intención del Fondo Monetario Internacional y del Imperio Británico es genocidio. La intención, como ellos mismos lo han dicho, es reducir la población mundial de unos 7.000 millones de habitantes hoy día a 1.000 millones o menos. Su intención es destruir la economía física. Su intención es prohibir la tecnología y la ciencia. Su intención es tratar a la raza humana como ganado, como animales que pueden ir al matadero. Y si lo están haciendo es porque su intención es hacerlo. Ahora, ante todo esto, por eso Lyndon LaRouche dijo, y repetimos, que la única alternativa a este genocidio intencional del Imperio Británico con este cáncer especulativo es Glass-Steagall. Una separación absoluta entre los valores especulativos que simplemente van al basurero y los valores productivos que se defienden y el Estado entra a defender esa parte del sector bancario productivo, pero no la parte cancerosa y especulativa. Un gobierno no puede ser el defensor del cáncer. Un gobierno tiene que ser el defensor del paciente que está en una lucha de vida o muerte en contra del cáncer. Y quiero cerrar simplemente leyéndoles la primera oración de la ley Glass-Steagall, que funciona como una suerte de preámbulo de esa ley, como la Constitución de Estados Unidos también tiene su preámbulo que resume todo en una sola oración. En el caso de la ley Glass-Steagall, que es una ley muy corta, 35, 36 páginas, pero abre de la siguiente manera. Dice, una ley que procura el uso más seguro y eficaz de los activos de los bancos y que regula el control interbancario para prevenir el desvío indebido de fondos a las operaciones especulativas y para otros propósitos. Es así de simple. Si seguimos ese principio con una ley Glass-Steagall o una separación bancaria absoluta que tenga cualquier nombre, eso no importa, pero que en este principio tenemos las posibilidades para primero lograr esa separación del cáncer de la parte productiva, para luego pasar a establecer un sistema de crédito al estilo de Alexander Hamilton para grandes obras de infraestructura, como lo son el Puente Terrestre Mundial, como es el proyecto Nahuapa, como es el problema de la colonización del espacio y el proyecto Marte. Es por esto que Lyndon LaRouche dijo, con toda certeza, que la opción que enfrenta la humanidad en este momento es Glass-Steagall o muerte.